4 días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bill? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien. Aquí contigo siempre estoy bien. Qué bueno, Perfecto. Bill, qué bueno. Y esperemos que los amigos televidentes también estén muy bien. Y esta noche vamos a tratar, a ver cómo está el Medio Oriente con estos nuevos acontecimientos de la intervención rusa para defender el gobierno de Assad. Por un lado, Assad dice que es imprescindible la intervención rusa, mientras que vamos a decir que la OTAN, los países miembros de la OTAN, los 28 países, están muy preocupados, por ejemplo, por estos aviones que han sobrevolado el territorio de Turquía, que han dicho que ha sido por error, mientras que ellos dicen que no, que ha sido bastante rato y que no ha sido por error porque ha sido más de una vez. También tenemos el problema en Egipto, Bill, que hemos comentado de este avión que ha sido derribado y se dice que fue por una bomba, ¿verdad? ¿Cuál es tu, vamos a decir, qué opinas tú, Bill, sobre si Rusia debe estar defendiendo sus intereses ahí en Siria versus lo que dicen los países de la OTAN, que ellos lo que están es agravando la situación porque no están atacando realmente el Estado Islámico directamente, sino a los rebeldes que están tratando de deshacerse del gobierno de Assad? ¿Cuál es el escenario, Bill? Bueno, el escenario es que la iniciativa de los ataques en Siria y en Irak contra el Estado Islámico, que comenzó bajo el liderazgo de los Estados Unidos por los países aliados y los países también del Golfo, los países como por ejemplo Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes, que han apoyado, Jordania inclusive, que han apoyado esa iniciativa. Rusia, que tiene base en Siria y que siempre ha sido aliada de Assad, se encontró, yo creo, en una posición muy remota de lo que estaba sucediendo, que de hecho pone en peligro la base que tiene, su influencia a través de Assad en esa zona. Y yo creo que se dio cuenta que ya era hora de que ellos defendieran esos intereses, porque Assad está perdiendo, es decir, entre el Estado Islámico y los grupos que no necesariamente están unidos, pero los grupos opositores que apoyan los norteamericanos y sus aliados con armas, con entrenamiento, etcétera, pues estaban tomando la iniciativa. Entonces Rusia, que vuelve y quiere ser una potencia importante como lo fue cuando era Unión Soviética, pues nada, interviene. Yo creo que era lógico que interviniera, a mí no me pareció de sorpresa, sí, pero va a apoyar a Assad. Ahora, esto de que no están atacando solamente al Estado Islámico, sino a los otros, bueno, pero eso es parte de los intereses, porque los que podían derrumbar a Assad no solamente el Estado Islámico, son los otros grupos que están apoyados por Occidente. Si esa gente gana, Assad sale, del momento que Assad salga, por una oposición que han luchado años en esto, pues es obvio que las bases rusas, de los rusos que han apoyado a Assad, desaparece, es decir, los rusos pierden su influencia en ese país y es la única base que tienen fuera de Rusia y de hecho la única en el Mediterráneo. Así que esa intervención rusa era de esperar, que tarde o temprano el cambio en Rusia de una política hacia expansión, hacia ello ejercer un poder, han rearmado la Fuerza Armada, han actualizado equipos, la intervención en Ucrania, la ocupación de Crimea, en fin, ese era un paso más. Ahora, el asunto, por ejemplo, que se refleja desafortunadamente en Egipto, es que contemos que Egipto depende primero del turismo. El avión ruso que iba de Sharm el-Sheikh, que es un lugar turístico al sur de la península de Sinaí, sobre el Mar Rojo. Ahí hay varios resorts y varios puntos, inclusive Israel también tiene resort en el Mar Rojo, en esa zona. Es decir, es una zona muy popular, muchos turistas europeos van ahí, las playas son muy bonitas, el mar muy interesante y de hecho el costo de viaje a esa zona es mucho más económico que, por ejemplo, venir al Caribe, sí, obviamente, claro, está más cerca y tal. Y para los rusos, sobre todo, los rusos representan aproximadamente el 30% del turismo en Egipto. Van como unos 3 millones de rusos a Egipto todos los años. Claro, Egipto tiene mucho atractivo porque no solamente estos resorts en el Mar Rojo, sino que están las pirámides, claro, todo lo demás. Y esto, pero vamos, los rusos tenían un núcleo bastante grande de personas ahí y los británicos habían unos 19.000 y pico cuando sucedió lo del avión.
Ahora, lo del avión surge, cae el avión, no se explican lo que es. Los egipcios inmediatamente dicen que hay que ver, hacer el análisis, las cajas negras, que no es negra, que es naranja, pero en fin, con todas las grabaciones, y los análisis que hacen los técnicos sobre si hubo explosión, si no hubo explosión, cómo fue que se esparció todos los restos. Evidentemente se contaba que el avión sí explotó en el aire, porque los restos están distribuidos en una zona bastante amplia. Entonces, pero no los egipcios, obviamente evitando de que se hablara de un atentado. Sobre todo porque el grupo del Estado Islámico que opera en Egipto, que ya lleva años luchando contra la fuerza egipcia en el Sinaí, alegaron ser los causantes de esto. Inmediatamente todos los países, tanto los occidentales como Egipto, dijeron, bueno, eso no puede ser, porque ellos no tienen misiles de un alto alcance que pueda derribar un avión a 30 y tantos mil o 30.000 pies de altura. Ellos lo que tienen son los misiles de hombro, que es muy corta la distancia y no pueden. Todo el mundo se fue por ahí. Y yo creo que fue con el deseo de decir, no hubo atentado terrorista. Entonces empezó la investigación y surgió con investigadores que por primera vez el servicio de inteligencia occidental, particularmente Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, junto con los rusos, empezaron a investigar el asunto porque todos tienen interés en determinar si es o no es. Y lo último que surge es que sí, que es muy probable que fuera una bomba que obviamente indica que la seguridad en el aeropuerto de Sharm el Sheikh no era la que debía ser. Sí. Y inmediatamente esto trajo de que Gran Bretaña empezó a enviar aviones para retirar los 19.000 que hay ahí, y Rusia cortó todos los viajes a Egipto, que eso ha sido un impacto enorme para los egipcios. Los egipcios todavía sostienen que hasta que no se termine totalmente la investigación no se puede dar seguridad a eso. Así que, bueno, pero seguiremos después de esa pausa. Sí, ya y entonces habría que ver también si estos grupos terroristas que estos grupos que están en contra del gobierno de Assad, si están tan divididos como tú dices, si serían realmente una fuerza opositora de la cual se pudiera salir un nuevo gobierno. Quisiera que me hablaras de eso después de la pausa. Okay. Volvemos. Bueno, mejor que lo despiertas. Sí, sí. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, hablamos hoy del escenario en el Medio Oriente con el problema de Siria. Bilbao nos habla de pues estos grupos que están contra el gobierno de Assad por un lado y Rusia que está defendiendo al gobierno de Assad. Entonces yo te pregunto, Bill, ¿están los grupos, los rebeldes que quieren derrocar el gobierno de Assad preparados para tomar el gobierno, para que se derroque a Assad y ellos no pasaría lo mismo que lo que pasó en Egipto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no están unidos como para ver una estabilidad posterior a la caída de Assad. Yo veo un panorama similar al de Irak cuando cayó Saddam Hussein,
o al de Libia con Gaddafi. Sí. Creo que eso está muy... Primero, los países árabes se han destacado por no tener unidad, uniformidad de criterio. Vienen de su origen de nómadas del desierto, etcétera, y de hecho es muy difícil unirlo. Hay grupos, por ejemplo, entre esos que luchan en Siria, que están apoyados por el Hezbollah, que es un grupo extremista considerado universalmente como terrorista, que opera desde el Líbano y que está apoyado por Irán. Irán, por otro lado, también tiene combatientes terrestres en Siria en apoyo a Assad. Es decir, es muy confusa la situación. Muy compleja la situación. Los rusos tienen, a mi criterio, razón cuando dicen, bueno, esto hay que ventilarlo de una manera diplomática, de una manera pacífica. No es cuestión de salir de Assad, sino es cuestión de que, o que salga o que no salga, sino es cuestión de que haya una transmisión paulativa, calculada, estudiada y coordinada para quién va a asumir. ¿Y tú ves el eso en el Estado. panorama? Porque en esta situación Es muy difícil. No veo una salida. No, es muy difícil porque eso ya dura 4 años. Hay varios millones de refugiados, como sabemos todos. Hayan salido un núcleo importante de gente que inclusive pudieran constituir el gobierno posterior a Assad. Hay también políticos reconocidos iraníes que están en Europa en estos momentos, no sabemos si ellos podrían volver, porque al salir de ahí lo típico es decir, pero esta gente no lucharon, entonces no van a tener necesariamente el apoyo de aquellos que se consideran sacrificados hasta el último minuto, poniendo su vida luchando contra Assad. Eso deja un vacío, a mi criterio, que es muy delicado. Entonces, ¿cuál es el plan de los países de la OTAN al apoyar a estos rebeldes contra Assad? ¿Qué se pretende? Que caiga Assad. Pero, ¿y luego qué va a pasar? Luego ellos calculan que podrán ver con los grupos que tratar de que se pongan juntos y que haya un gobierno democrático. Es difícil, siempre, que es muy en difícil. un país como Yo creo que ellos han pensado salir de Assad, salen de Assad, salen los rusos de Siria. Pienso que sí. Y entonces crean la influencia occidental total en un país que no la tiene en estos momentos. Y esa influencia es de poder y el poder cuenta mucho, sobre todo en una zona tan inestable. Sí. Es decir, también están los kurdos que luchan en el mismo territorio sirio contra el Estado Islámico, que requieren también un grado de independencia. Es decir, es un área sumamente confusa. Y yo realmente no veo salida de una manera u otra. Assad no es sostenible, los rusos lo saben, y yo creo que Occidente sabe que no tiene un reemplazo aceptable, porque si hablamos de democracia tiene que tener apoyo popular, y el apoyo popular en estos momentos está muy lejos. También los países europeos quieren quitarse la presión de toda esta migración tan grande que no pueden manejar en Europa, de manera que es obvio que a todo el mundo le conviene que se estabilice el asunto. Pero yo creo que si el asunto termina como terminó en Irak y como terminó en Libia, se van a encontrar que muchos de los refugiados que están entrando en Europa provienen de Libia y de Irak y del mismo Afganistán. Quiere decir que estamos en las mismas, no se ha resuelto. No se nada. resuelve el problema. Entonces, no sé si los países de la OTAN están, como tú dices, simplemente por sacar a Rusia y por tener una influencia occidental, pero ¿qué ha pasado en los otros países? Bueno, también, ellos también miran el asunto de que está en peligro, digamos en peligro, sufriendo las consecuencias de una migración masiva, los países amigos como Jordania, y un país muy delicado porque ha estado siempre en medio de las luchas, que es el Líbano, teniendo un Hezbollah, que es un grupo con militantes militares armados y todo eso que desfilan, es decir, un grupo apoyado por Irán, que es problemático, y teniendo un Israel, ellos están entre Israel y Siria, y con el Hezbollah y todos estos refugiados que ya pasan de 1 millón y pico, 2 millones, Jordania igual. Es decir, lo que temen los occidentales es que esa zona, esos países que cuando menos están bastante sólidos, pero que tienen una serie de debilidades, puedan caer en todo esto y armar un conflicto de todo el Medio Oriente. Eso por un lado, pero es que tendría que haber un plan que no se ha dicho de cómo se estabiliza la zona de una vez por todas. Eso es lo que te digo. Porque para mí el Estado Islámico surgió precisamente del desequilibrio que existe, de la inconformidad que existe de mucha gente, del conflicto entre los suníes y los chiitas en el ámbito musulmán. Es decir, hay una serie de conflictos. Por otro lado, es muy influyente. Que no van a desaparecer. No van a desaparecer. Muy influyente Arabia Saudí. Arabia Saudita tiene un confrontamiento con Irán.
no militar, pero cuasi, porque están constantemente uno frente al otro, tienen el asunto del Yemen, en fin, hay mucha inestabilidad en esa zona y yo no sé hasta qué punto el conflicto de Siria, que se ha dejado por mucho tiempo. Yo creo que el grave error de Occidente ha sido dejar que la situación se complique. Si se hubiese tomado medida de un inicio, a Assad convencerlo de que siga un par de años, que en fin, algo, una salida, ¿no?, que no tenga que ser forzada, tal vez hubiese tenido un poco más de resultados. Pero esto de actividad militar entre grupos que se odian entre sí, que no llegan a un acuerdo, que no hay unos políticos, y mucho menos con ideas democráticas, es decir, y que están luchando. Y organizados. Es muy complicado. Esa gente cuando termina lo que quieren es cortarle la cabeza a los que le mataron a la familia, en fin, es un problema muy complicado. Y mientras tanto, pues todos los que viven allá, sean ingleses, sean rusos, que están de paso o simplemente de turistas, están tratando de sacarlos por este problema que hubo del avión que fue derrocado. Sí, ahora también lo interesante... El turismo se resiente muchísimo. Sí, y lo interesante es que siempre han sido en los últimos tiempos los americanos, ¿no?, el blanco del terrorismo. Sí. Ahora resulta que por esta intervención rusa, los rusos están al mismo nivel que los americanos. Es verdad. Eso es interesante, vamos a llamarlo. Señores, y si en Rusia era difícil el turismo, que había que estar escoltado en Egipto, perdón. Imagínense ahora cómo estará después de la explosión de este avión. Habrá que estar custodiado ahí de arriba abajo, forrado de guardias. Bueno, Bill, vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, mejor que lo defiendas. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, Bill, y este problema de Egipto, como decimos, va pues a afectar seriamente al turismo. Ya como tú dijiste, el Estado Islámico ha dicho que fueron ellos quienes derribaron el avión. Es lo más seguro, aunque no hay pruebas de que fueron ellos, pero dadas las circunstancias, pues los rusos son ahora enemigos de ellos, pues que lo están atacando. Entonces, ¿cómo va a influir esto en el turismo de la zona, en la seguridad de la zona? ¿Y qué va a pasar en cuanto a si los rusos, pues, qué van a hacer ahora mismo? Sí, porque fíjate que esto ha provocado una alianza con los países de la OTAN. Mira, hay un elemento. La alianza con los países de la OTAN, hay mucho más en común entre la posición rusa a nivel universal con los occidentales, sobre todo con los Estados Unidos, como tiene China. Esos son países que son potencias militares, sí, potencias económicas en diferentes niveles y obviamente la hegemonía de los Estados Unidos ya no es la que había hace 20 o 30 años y todo el mundo busca su espacio y todo el mundo busca, es decir, que cada vez, como le ha pasado a Rusia ahora, que se encuentra interviniendo directamente en una zona, como han hecho los americanos en Afganistán, en Irak, en fin, en Vietnam,
pues se encuentra con los mismos males, que ahora son enemigos de la gente que están ahí. Antes eran los amigos, porque le daban armas a los rebeldes, todo lo que fuera, porque eran los americanos, contra los americanos. Ahora ellos se justamente lo contrario. Claro, que el costo de ser potencia y por lo tanto intervenir para poder no solamente justificar la potencia, sino para ser potencia, si no tú no lo eres, pues evidentemente tiene un costo. En el caso que a mí me preocupa mucho es que Egipto, que depende muchísimo del turismo, del momento que se tomen medidas drásticas como lo hizo Rusia, porque, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña ha dicho, bueno, los vuelos a esta zona donde pasó esto, pero los rusos han dicho todo Egipto. Es decir, eso quiere decir que se corta ese turismo y eso obviamente, y que sigan otros países posiblemente, eso afecta y puede afectar seriamente la estabilidad económica de Egipto, que ya está bastante débil, porque tiene un gobierno que es de corte dictatorial, no olvidemos, y si es militar, lo manejan los militares, que tienen una economía muy fuerte, tienen empresas, tienen fábricas, en fin, y hay un descontento, rodeado, o sea, tienen al lado Libia, tienen Israel, tiene el Estado Islámico, entonces un país de más de 80 millones de habitantes, que es el eje de los países, digamos, árabes y demás, es un problema. Así que puede ser que todo esto, si se determina que fue realmente acto de terrorismo y los egipcios no tuvieron la precaución debida de proteger a los vuelos aéreos, los aeropuertos por la seguridad, van a tener que hacer un esfuerzo enorme de mejorar eso y ganárselo, porque hubo el caso de los mexicanos también, que la fuerza de seguridad egipcia mató a varios pensando que eran terroristas. Eso sí fue una cosa terrible. El turismo no puede bajo ningún concepto sentirse amenazado por nada. Y esto me lleva a República Dominicana, al caso que tenemos de dengue. Aquí no tenemos terrorismo, pero tenemos el dengue. Gracias. Dengue lo hay en otros países de América Latina y en muchos más casos que nosotros, en poblaciones iguales o mayores. Pero aquí lo que ha habido es, en proporción a los casos, un índice de mortalidad bastante elevado, de más de 100 personas. Aquí nunca se declaró una epidemia, y yo personalmente creo que se hizo con la idea de no afectar el turismo. Pero por otro lado, estos operativos que se han hecho, no tiene que decir que hay una epidemia, sino las medidas que tú tomas lo demuestran. Claro. Y estos operativos, como somos típicos aquí, que se hace operativo para todos, es de un día a otro, y no necesariamente resuelve el problema a largo plazo. Yo no veo, por ejemplo, que se han hecho operaciones de fumigación a grande escala. Sí, pero es que se ha hecho 2 días, todo el mundo ha ido, hasta gente del gobierno y tal, pero que eso no resuelve. Mira, por ejemplo, el tránsito el fin de semana largo, un operativo que te cuida el tránsito. Entonces, óyeme, el tráfico por las carreteras, esos sistemas tienen que ser perpetuos. Tú puedes reforzarlo un poco, pero no tienes que llamarle una cosa operativa. 3 días para asegurarnos en la 27 o en la Kennedy que los motoristas llevan casco y a los 3 días ya se... Es decir, es la continuidad. Y el problema nuestro es que ahí reconocemos que el turismo es frágil. Si la gente hasta ahora no ha respondido, el turismo no ha sido afectado por el dengue, porque existe en otros países latinoamericanos, empezando por México también, pero hay que tener mucho cuidado, es muy delicado. Además que no solamente porque existen otros países, sino que muchas veces se utilizan estas cosas como cuchillo, vamos a decir, para evitar otros países interesados, desvirtuar inclusive la información y decir que si se dice en un momento estos son los que lo tienen, los otros no suenan, pues simplemente... Pues claro, porque es la competencia, claro. ¿No? Pero yo tuve un amigo que vino en febrero y uno de los emails que me envió un amigo íntimo de Canadá, oye, tengo entendido que ahí se ha dicho que hay dengue y no sé qué, no sé en cuánto. Tuve que volver a decir, mira, hay dengue en todas partes, claro. Pero realmente, claro, tenemos la ventaja, y ahí viene un elemento que tenemos que tener mucho cuidado, la ventaja de que los resorts es muy difícil si tú no sales que haya dengue, porque ahí si hay fumigación... Pero el turista no lo sabe, Bill. Está bien, pero el turista no lo sabe. Pero cuando menos los casos de turistas que han descubierto con dengue, cero, no ha pasado. Pero ¿qué pasa? Aquí hablamos de desarrollar el turismo ecológico. Del momento que tú le saques de los resorts y tú lo metas en el campo y lo metas por esos sitios donde sí hay focos de dengue y que un operativo no lo elimina, tú tienes un problema. Entonces, nosotros queremos desarrollar el turismo más allá de las playas. ¿Pero qué pasa en esos sitios donde también hay turismo ecológico? Y dudo yo mucho que haya, por ejemplo, fumigaciones en bosques y demás. Por eso, bueno, pero donde hay vivienda, porque los bosques tal vez no, pero donde hay vivienda que tienen, porque tú vas a un turismo y tú vas a tener sitios donde habrá
gente que viven ahí, que obviamente se van a beneficiar de un turismo de esta índole porque venden artículos, venden cosas. Del momento que esa gente no tenga la protección de vida, los conocimientos de cómo combatir esto, tú pones en riesgo a los turistas. La población turística. Entonces, por eso hablo yo de que no puede ser un operativo. Tiene que ser una medida de prevención continua. Que es de lo que adolecemos en nuestro país. Claro, y lo otro de sostener los programas. Y lo otro es, ¿por qué vamos a proteger al turista y no al nacional? ¿Es que somos ciudadanos de segunda clase o qué? Porque no se trata solamente del turismo. Hoy, vuelvo y repito, en un mundo globalizado, tú no tienes que hacer las cosas para el de fuera, tienes que hacerlas para ti. Y si tú no tienes los estándares aquí, tú no puedes esperar que fuera te acepten. Tiene que ser un esfuerzo enorme aquí. Y por consiguiente yo creo que esto ya afecta al turismo nuestro y que veamos el caso extremo de Egipto, un poco extremo. También tenemos el del Túnez, que pasó en la playa en Túnez con ese ataque que afectó el turismo también, que son países que dependen. Tenemos que tener cuidado que no el terrorismo, pero sí cosas como enfermedades o la delincuencia. De momento que tú salgas del hotel, en el hotel no le va a pasar nada a nadie. Yo pero creo si que eso es quiero más salir, importante todavía es más en nuestro importante, país. es decir, todas estas cosas para darnos cuenta que nuestra economía, el mayor componente es el turismo, generador de divisas. Y por consiguiente hay que cuidarlo con mucho detalle y que muchas de las medidas no es solamente para el turismo, es nacional. Si queremos que el turismo llegue, abarque, se desplace por todo el país, disfrute de las bellezas que tenemos en las montañas, en los pueblecitos, en fin, donde sea, y eso tiene que enseñarnos que tiene que ser una política de prevención Tiene que continua. haber una política estatal y cada uno de nosotros puede poner también su granito Exacto, de arena coordinada, en la limpieza, señores. Por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un documental de Puerto Rico, de San Juan, que está bastante mal, dicho sea de paso, pero sumamente limpio, Sí. en la limpieza, en no tirar basura a la calle, en la amabilidad al turismo, en la delincuencia, señores. Cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para que tengamos un buen turismo, que es uno de nuestros renglones más importantes. Bill, se nos acaba el tiempo, hemos dado un vistazo bien amplio sobre el Medio Oriente, es una zona donde está pasando algo sumamente interesante, no es la primera vez que pasa que los rebeldes quieren derrotar a un gobierno que no dicen que los maltrata, que no les conviene, que es una dictadura, pero tenemos que ver qué ha pasado en nosotros antes que derrotar a Assad en este caso, que es el que está, para que no se arme algo peor, que lo peor es un poco difícil. Política mediano y largo plazo, no sí, inmediatista, ¿no? Sí. No de inmediato. Exacto, es difícil que se arme algo peor que lo que hay, pero nadie sabe. Señores, se nos acabó el tiempo. Buenas noches, Bill. Buenas noches, amigos. Mónica, buenas noches Hasta a todos. mañana.